Entonces, ¿qué podemos hablar acerca del origen de la célula? También es un panorama general, ¿sí? Por ahí también tengo algunos videos que, no estoy segura si los subí, pero de todos modos se los voy a subir, de otros, bueno, de otros, personajes, de otros, incluso de otros, universidades que, pues, han hablado del tema. Ustedes si se meten a YouTube, en YouTube ya saben que encuentran de todo, pero hay que saber elegir qué videos o qué información es un poquito más verídica. O sea, lo importante es que sea, información que no los, confunda o no los contradiga, en el sentido de que a lo mejor luego hay por ahí información un tanto no tan verídica, ¿no? Bueno, o no tan académica. Eh Ustedes en sus clases de introducción a la biología, que podemos decir que es como que el primer contacto que tuvieron con la biología el semestre pasado, o sea, sabiendo que su historial académico no es muy grande, o sea, apenas ustedes llevan un semestre. Entonces, bueno, supongo que les hablaron de las teorías más importantes que, conformaron, pues, lo que es ahora, pues, la biología como ciencia y todas sus ramas, relacionadas con la biología. Y bueno, pues por ahí, pues, seguramente vieron la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Esos postulados de Darwin, como a través de su libro del origen de las especies y bueno, y otras, bibliografías, pudo conformar, bueno, que es que los organismos tenemos un ancestro común, que fueron evolucionando, que fueron cambiando, y hasta lograr formar toda la diversidad de organismos que están actualmente en este planeta, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor esto, pues, ocurrió en condiciones no tan favorables para ese tipo de teorías, porque recuerden, pues, que en el siglo XIX, y siglos también atrás, pues, lo único que se aceptaba era el origen divino, ¿sí? Entonces, prácticamente, pues, lo que presentaba, Darwin en sus libros, en su teoría, pues, realmente se consideraba como un sacrilegio, una herejía, ¿no? Que afortunadamente no fue condenado por eso, pero, pues, sí fue muy controversial. Y todas las teorías acerca del origen de la vida, el origen de la célula, el origen de, pues, todo cualquier cuestionamiento que no fuera religioso, pues, era, pues, incluso, motivo de muerte, ¿no? Más adelante, pues, la teoría celular, bueno, en ese mismo siglo, de hecho, ya con el uso de los microscopios, aunque sean rudimentarios. Recuerden que los microscopios se inventan en el siglo XVII, o sea, 200, años antes de las teorías de la evolución, de las teorías celulares, de las leyes de Mendel, ¿sí? Entonces, bueno, no eran muy sofisticados, pero bueno, para el siglo XIX, pues ya se tenía conocimiento de que había un mundo microscópico. Entonces surge la teoría celular, con, Schellen y Schaum, que ahorita, pues, es donde nos vamos a centrar, y que bueno, pues ellos determinan que los organismos, todos los organismos vivos están conformados de célula, la célula como la unidad de la vida, ¿sí? Entonces ahorita vamos a centrarnos en eso. No vamos a estudiar la teoría de la evolución de Darwin, eso no corresponde a este tema o a este curso, pero ustedes van a saber que son parte de los pilares importantes, de los autores importantes que conformaron el origen de la biología como ciencia. Claro que en el siglo XIX, pues, ni siquiera existía la biología, ni la carrera de biólogo, ¿sí? O sea, eso no eran, por ejemplo, Darwin era médico, ¿sí? Y muchos otros también, Sheldon y Shaun también eran médicos. Mendel era, monje, ni siquiera era, bueno, matemático, sí, era, un también un erudito en la ciencia, pero nada que ver con la biología. En fin, entonces, entre todos estos y otros más que no mencionamos, mencionamos a los más importantes, em, pues formaron precisamente todo esto que tiene que ver con la historia de los organismos, ¿sí? Porque ya había el conocimiento, el estudio hacia los humanos, hacia las enfermedades, que eran los médicos, que eran los físicos, que eran los galenos, pero bueno, no se consideraba como una ciencia como tal, ¿no? Aunque muchos físicos se consideraban científicos que contribuían también a pues, a curar algunas enfermedades o tratar de curar algunas enfermedades.
Bueno, dentro de otro de los personajes, perdón, de los personajes importantes que ya mencioné es Mendel. Mendel con sus, famosas teorías de, pues, de la herencia, ¿sí? Mendel no sabía nada acerca de la información genética de la naturaleza química del, pues, materiales genéticos. Lo único que entendía, es que ciertas características, al menos en las plantas, y bueno, también lo transportó o lo quiso semejar hacia los demás organismos, pero sus estudios en plantas, específicamente en la planta del chícharo, él, trató de comprobar que los caracteres se heredaban de los padres a los hijos, o de los padres a la descendencia, ¿sí? Pero, pues, realmente no existía como tal, como ciencia la genética. La genética surge, años después, en el siguiente siglo, que fue en el siglo XX, a principios del siglo XX. Pero contribuyó, ¿sí?, esencialmente para tratar de explicar de alguna manera, o sea, muy general, pero con mucha pues, una forma de comprobarlo matemáticamente, de cómo es la proporción, ¿sí?, de los caracteres de los hijos, de los padres a los hijos, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante con detalle en el curso que corresponde a genética. Pero también aquí Mendel se considera el padre de la genética, que también es parte o una rama de la biología. La teoría cromosómica, que también nos incumbe en este curso, tanto por eso está en el ojito la teoría celular y la teoría cromosómica, es lo que sí vamos a estudiar en este curso. La teoría cromosómica ya para el siglo XX, inicios del siglo XX, con Sutton, que describe las primeras estructuras, miniatura, microscópicas, dentro de la célula como bastoncitos cromados o bastoncitos con color. Eso es lo que significa cromosoma. Cromosoma significa, eh, cuerpos con color. Color, soma, cuerpos o pequeñas estructuras miniatura, que es, de los primeros que describe, ¿sí? Que observa y describe que hay algo dentro de la célula, ¿sí?, que podría contener la esencia de los organismos. No les da como tal, pues, la naturaleza química. En esa época ni siquiera se sabía del DNA o del ADN. Pero, Sutton y sus colaboradores, pues, contribuyeron a la primera descripción de los cromosomas, así como, Robert Koch, en siglos anteriores, descubre por primera vez a la célula, ¿sí? Él descubre la célula, pero Sutton descubre a los cromosomas dentro de las células. Y bueno, todo esto para aterrizar en un proceso o en un mecanismo que trató de explicar cómo es el flujo de la información, lo que le llamamos el dogma central de la biología también. Entonces, bueno, aquí es donde ustedes me van a ayudar a tratar de explicar este aspecto. Nada más voy a hacer un pequeño, interrupción. Ahorita regreso a la presentación. Ay, permítanme, para acomodar mi. Entonces, voy a hacer como si fuera mi pizarrón. Pero ya me salí ya no ven mi pantalla, ¿verdad? Voy a regresar. Quiero hacer anotaciones, pero necesito tener una pantallita en blanco. Bueno, aquí lo que yo les quiero preguntar, los que, pues, tengan idea, supongo que sí tienen mucha idea de esta información, es cómo, bueno, el dogma central de la biología es la manera, o sea, lo que antes no se entendía ni se comprendía y que ahora ya tenemos un poquito más de información para entender cómo se da el flujo de la información. Cuando hablamos de Darwin, cuando hablamos de Sutton, de Mendel, de Scheider, Schwamm, todos estos, pues, investigadores, estas, personas de ciencia de su época, pues, no tenían ni idea de cómo era la información genética. No tenían ni idea de dónde se portaba esa información y cómo se transmitía. Entonces, aparece como tal, déjenme activar mi lapicito, mi pluma,
que le llamamos el dogma central de la biología. Que tiene que ver con el flujo de información génica. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Antes no se llamaba información génica porque ni siquiera se tenía el concepto de genes, no existía el concepto de genes en el siglo antepasado, estamos hablando del siglo XIX. Entonces, solo se hablaba del dogma central de la biología. Entender que esos factores, esos elementos, esos caracteres se heredaban de los hijos, perdón, de los padres a los hijos. No importa que fuera una planta, no importa que fuera un animal, o no importa que fuera un humano. O sea, siempre era el mismo proceso de ese flujo de información, ¿sí? Entonces, a lo que ahora sí sabemos que este dogma nos está indicando, porque eso ya más de 100 años de investigación, más de 100 años de avances de la ciencia, sabemos que ahora el ADN es el que porta esa esa información, ¿sí? Pero, ¿cómo es el flujo? ¿Cómo, se expresa este ADN? A ver, ustedes coméntenme cómo es este flujo de información. ¿Alguna idea? ¿Algún aporte? ¿No? Recuerden que ustedes también tienen que participar, que esto no nada más es de mí para ustedes, sino que debe ser en ambos sentidos este flujo de información, igual que el flujo de información que queremos aquí representar. Hacia dónde va el flujo de la información y lo demuestro con una flechita. Al ARN. Ajá, vamos a llamarle a los RNAs en general. Es una comita, ahí se ve feo, pero bueno, quiere decir RNAs. ¿A través de qué proceso molecular se producen los RNAs de cadenas molde de ADNs? Bueno, del ADN, que es uno solo, pero dividido en muchas fibras. Por ejemplo, en los eucariontes hay muchas fibras lineales. Si hablamos de una bacteria, pues a lo mejor nada más es una sola fibra de ADN, pero en general es el mismo ADN. ¿A través de qué proceso molecular se forman todos los RNAs? Que vamos a ponerlo entre paréntesis, mensajero, le llamamos mensajero, de transferencia, ribosomal y mini. Así le vamos a poner mini, que son otros RNAs especiales que ayudan al ensamble y al transporte de los RNAs del núcleo hacia el citoplasma. Pero bueno, los más importantes, mensajero, transferencia, ribosomal. Pero, ¿a través de qué proceso? ¿De la replicación? Replicación. ¿Qué significa replicación? Replicar es copiar, ¿no? Sí, así es. Cuando hablamos de replicación es cuando el ADN se copia exactamente igual. Entonces, como un proceso sobre el mismo ADN, por eso lo pongo con una flechita circular, que es la copia exacta de todas esas fibras de ADN. Pero este tiene el propósito de replicarse para la división. Pero no es el mecanismo por el cual se copian los RNAs. Aquí, entonces, es replicación. Entonces sería la transcripción, ¿no? Donde Ajá, las secuencias del ADN van a ser copiadas al ARN. exacto. Entonces, mediante el proceso de transcripción, se forman todos los RNAs. Mediante el proceso de replicación, se copian
todas las fibras de ADN que haya en el núcleo, que estén ahí. Bueno, incluso también las bacterias, aunque no tengan núcleo. Si todo el ADN se copia a través del mecanismo de replicación, todos los RNA sí se copian, ¿sí? De las secuencias de ADN, pero no como ADN, no como ácido desoxirribonucleico, sino como ácidos ribonucleicos. De ahí la diferencia de la R y la D. Lo que cambia no nada más es la letra, lo que cambia es el tipo de azúcar que presenta los ADNs y los RNAs, ¿sí? Todos son con los mismos nucleótidos, RNAs, ¿sí? Mensajero, transferencia ribosomal y mini, pero lo que cambia es la organización, la conformación, el tamaño de cada uno de ellos, ¿sí? Pero eso, bueno, no lo vamos a ver con detalle aquí, los voy a mencionar más adelante cuando veamos proteínas, pero bueno, ustedes ya saben que hay varios RNAs y después vamos a ver en qué caracteriza cada uno de ellos. Pero esta parte, bueno, vamos, creo que hasta la quinta, no, la sexta unidad. Para eso, primero tienen que revisar todos estos aspectos moleculares, los detalles del proceso molecular o bioquímico en sus clases de bioquímicas, ¿sí? Bueno, a todo esto una pregunta, ¿quién les imparte la materia de bioquímica? ¿Sí? ¿Quién es su profesor o profesora? Bueno, creo que nada más hay La un... maestra Nancy La Martínez. profesora Nancy. Nancy. Y en verdad no escuché. La profesora Nancy. ¿Nancy? Sí. Ah, bueno, es que el problema es que no la conozco, porque normalmente yo tengo, pues, mucha relación con las profesoras de bioquímica, pues, somos de la misma área. Supongo que debe ser una profesora invitada, porque, bueno, no está dentro de las profesoras de la facultad, pero es que como hay muchos grupos, en esta ocasión solamente creo que fueron 6 secciones, algo así. Sí, porque yo tengo la sexta sección, y la cuarta, que son ustedes, ¿no? Entonces, no la conozco. Bueno, esperemos que nos podamos coordinar, a ver si me puedo poner en contacto más adelante preguntando a la coordinadora del área, porque sí es importante, ver que, bueno, pues, cuál es la necesidad que tengo, en cuanto a moléculas, en cuanto a explicar un proceso bioquímico, porque si no, no puedo, tocar el tema. Por ejemplo, si no han visto lípidos, pues, a lo mejor no podemos hablar de membrana. Si no han visto la transcripción o la replicación, pues, a lo mejor no puedo hablar de división celular. Entonces, cosas por el estilo que me limitan un tanto si es que no han revisado en bioquímica esos aspectos. Pero bueno, como les dije, no vamos a ver los detalles, aquí nada más es demostrar cómo fluye la información, genética de los organismos, ¿sí? Entonces, ya tenemos la replicación, aunque bueno, aquí no es necesario, por ejemplo, la replicación para que haya transcripción. De hecho, primero es la transcripción, ¿sí? Y posteriormente la replicación. Mm, o bueno, depende, hay bacterias que primero se replican, luego transcriben, pero es muy difícil que ocurra ese proceso. Entonces, sí le voy a poner como aquí el primer paso, y lo voy a numerar para que se entienda que, la replicación es el último paso. Nos falta un paso antes de la replicación. Y de los RNAs, ¿a qué se va a transformar? DNA. O sea, al revés. De regreso, de RNA a ADN o DNA. ¿A proteínas? Ajá, a proteínas. O sea, este proceso, o sea, qué bueno que lo mencionan de RNAs a ADNs, pues no, o sea, nunca va a ocurrir así. Sí puede haber un proceso, de hecho, es el mecanismo que tienen los virus. Hay como, los retrovirus que existen, como el virus del VIH y cosas y algunos otros, que lo que hacen es tener su material genético con RNA y luego, pues, obligan a la célula para que copie de un RNA a un DNA o un ADN. O sea, sí existe, pero no es lo normal, no es lo que realmente
ocurre en el flujo de información genética. Normalmente es unidireccional. Esto no ocurre de manera normal. Sí puede ocurrir en ciertas condiciones especiales, pero no es lo que realmente pasa con el flujo normal de esa información, ¿sí? Bueno, entonces, proteínas, como ya lo mencionaron. ¿A través de qué mecanismo? De las enzimas. No, ¿cómo se llama el mecanismo en general de la síntesis de proteínas a partir de los RNAs? ¿Traducción? Traducción, exactamente. ¿Por qué traducción? Nosotros normalmente usamos la traducción cuando queremos escribir lo que tenemos en español y usamos el traductor de Google al inglés, ¿no? O cualquier idioma que quieran y automáticamente se los traduce. Aquí se le llama traducción porque si recordamos el RNA le llaman mensajero porque tiene la secuencia que se copió del ADN, la secuencia complementaria, y entonces de alguna manera estos RNAs dan un lenguaje que tiene que ser traducido a través de un código, pero el código está formado por aminoácidos. Entonces, el mensaje o la secuencia del mensaje que proviene originalmente del ADN, ¿sí? Se tiene que traducir a un lenguaje que se pueda expresar. Entonces, las proteínas leen ese mensaje, lo que realmente vemos como la expresión génica o la expresión del ADN es a través de las proteínas. O sea, somos un conjunto de proteínas, ¿sí? Que, pues, es la manera en que se expresan nuestros caracteres, es la manera en que la información genética fluye en todos los organismos, ya sea, bacterias, o procariontes, eucariontes, unicelulares, pluricelulares, simples, complejos, toda la información siempre va a fluir ahí, que sería el segundo evento, el segundo paso, ¿sí? Obligado. Y ahora sí, si hay proteínas, hay replicación. La replicación, como el tercer paso y el último, sin replicación no hay división, ¿sí? Entonces, pero lo más importante, que tardó siglos, bueno, supongan que nada más un siglo, supongan que a lo mejor, a partir del siglo XIX, ¿sí? Con Darwin, con Mendel, con todas estos personajes que se preguntaban cómo era el proceso. Mendel jamás conoció, supo de la existencia del ADN, y de los RNA, sí de las proteínas o cuestiones que se podían evidenciar, ¿sí? Que se pudieran reconocer, ¿sí? Que ahora le llamamos fenotipo, que el fenotipo es precisamente cómo se expresan nuestros caracteres a partir de una información genética que tienen nuestras células en los núcleos, ¿sí? Entonces, este es el flujo de información. Y después con los que estudiaron las células, con Sheldon Schwann y Sutton, con los cromosomas, pues tratar de explicar que es necesario todo este flujo de información, ¿sí? Son necesarias las proteínas, porque sin proteínas simplemente el ADN no se puede replicar. ¿Por qué? Porque las proteínas también, voy a ponerlo entre paréntesis, las enzimas también son proteínas. Y sin las enzimas no hay forma de que se replique un ADN y por lo tanto no hay forma de que se divida una célula. Entonces, sin división celular no hay forma de que se transmita esta información hacia la descendencia. A lo mejor, si un individuo crece, ¿sí? Crece y aumenta su tamaño, su metabolismo, respira, pero hasta ahí. ¿Sí? Si requiere pasar esa información o trascender en formar otras células hijas o dividirse, ya sea de organismo unicelular o pluricelular, pues entonces la manera de transmitirlo a la descendencia es a través de la replicación y posterior división, ¿sí? Si fuéramos individuos que, pues, cada vez que hay una forma, bueno, si hay células que les llaman células eternas, que nunca se dividen, después de que ya se maduraron, no vuelven a dividirse hasta que se mueren, ¿sí? Pero esa no es la mayoría de las células, la mayoría tiene un proceso así lineal de este flujo de información,
transcripción, traducción, proteínas y replicación. O sea, este es, digamos, como que el ciclo, cerramos el ciclo, en donde este es digamos, el ciclo de la vida de cualquier célula, ¿sí? Sin estos procesos, no es posible que se pueda transmitir esta información, que se pueda transmitir de célula madre a células hijas en general. Hablando de divisiones simples, hablando, por ejemplo, desde bacterias, organismos unicelulares, y ya si hablamos de organismos pluricelulares, bueno, pues ahí imperan otros factores, ¿sí? Porque pues ya la multiplicación o la reproducción ya no es tan simple. La reproducción en muchos organismos es de tipo sexual y entonces ahí implica otros elementos, pero igual se requiere la replicación y la división, pero diferente, ¿no? A la que llevan a cabo los organismos unicelulares, ¿sí? Entonces, se va complicando el hecho de tratar de integrar y de comprender este proceso, pero se requirieron años, ¿sí? Prácticamente más de un siglo, para poder entender todo este proceso, ¿sí? Porque si estamos hablando de que Darwin, Mendel, empezaron a cuestionarlo desde mediados del siglo XIX, ¿sí? Y hasta mediados del siglo XX, o sea, 100 años después, se descubre la naturaleza química del ADN con la famosa doble hélice de Watson y Crick, y todo el proceso completo del flujo de información. O sea, sí, prácticamente estamos hablando de por lo menos 100 años para poder entender todo este proceso, que ahora pues ya lo tienen a la mano y lo pueden buscar y encontrar la información o la respuesta en cualquier lugar, ¿sí? ¿Sí se entiende entonces? Este es el dogma central de la biología que tardó años sin poderse descifrar, sin poderse entender. Claro, recuerden que los dogmas son, creencias, son, pues, muchas veces, que se puedan, también teorías que se puedan derrumbar o se puedan rebatir, ¿sí? Pero hasta ahorita, pues, las evidencias, porque además no lo ven, muchos van a decir: "Ah, pues, no lo veo, no lo creo", ¿sí? Estamos hablando a nivel molecular, a nivel celular, y obviamente en el siglo XIX, pues, no era posible verlo ni entenderlo, pero creo que en este siglo, en este momento, en este tiempo, ya hay evidencias suficientes como para creerlo, ¿no? Seguimos sin verlo, ¿sí? A lo mejor, pues, ¿qué podemos ver? Vemos a las células, vemos a los cromosomas, pero no vemos el ADN como tal. Bueno, sí, ya hay imágenes, sí, de microscopía electrónica muy sofisticada, porque son fibras muy grandes, que sí hay bacterias que ya se les puede ver el ADN, pero a lo mejor no puedo ver todos los RNAs, las proteínas también, ya hay evidencias y ya hay modelos para poder, eh, analizar y estudiar las proteínas. También ya hay evidencias para ver la división celular, la replicación celular. Ya hay evidencias, aunque no son así como que muy claras, porque no puedo ver el proceso completo. O sea, yo no puedo ver así como en una película, en un video, todo el proceso completo, pero puedo ir armando las piezas del rompecabezas, ¿sí? No sé si haya alguna duda al respecto. Este es nuestro dogma, ¿sí? Créanlo o no lo crean, está ahí, ocurre, sucede y hay evidencia, sí, suficiente como para creer que eso sí está pasando, que sí ha pasado desde la creación de la primera célula o de los primeros organismos vivos, que no entendíamos cómo. Y todavía hay controversia de quién fue primero, el huevo o la gallina, entendiéndose cómo el huevo o la gallina, pues el ADN o el RNA. ¿Quién fue primero? ¿El RNA o el ADN como la molécula principal que portaba la información? Hay algunas teorías que, sustentan que los RNAs, o el ARN, fue el primero, ¿sí? Antes que los ADNs, porque los ADNs requieren la participación de los RNAs o de alguna enzima, como les dije, enzimas, para poder hacer el proceso de replicación. Y si no había proteínas en ese momento, pues, ¿quiénes hacían la función enzimática? Entonces, se dice que posiblemente los RNAs hayan contribuido, ¿sí? Aunque, como les dije, no es un proceso normal, pero se requiere la presencia de los RNAs, o sea, primero los RNAs
para que pudiera existir los ADNs. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver como parte de las teorías que apoyan la existencia o la aparición primera de los RNAs como la molécula inicial, el ácido nucleico inicial, para que pudiera existir o se pudiera dar la síntesis y la aparición de las moléculas más sencillas de ADN. Y ahí vamos a ver molecularmente que sí tiene sustento esta teoría, pero igual sigue siendo teoría. ¿Sí? Bueno, ya no lo quiero hacer más complicado porque ahorita en lo que vamos a ver, a lo mejor se los complico un poquito más. Pero entonces, ¿queda claro cómo es el flujo de información génica en las células? En cualquier célula viva, pero no importa la escala filogenética, no importa el grupo de organismo, todo es así. ¿No? No, ¿Ninguna profesora, duda? todo bien. Muy bien. Todo bien, profe, gracias. Ya saben, cualquier duda, me pueden detener. Bueno, y a todo esto, vámonos otra vez de regreso. Ya me fui como algo muy específico, tratando de explicar el dogma central de la biología, del flujo de la información génica, ¿sí? Que es ya una regla para todos los organismos vivos, incluyendo los no vivos, pero que dicen que los virus no son organismos vivos, pero tampoco están muertos. Entonces, ¿qué son? No están vivos ni están muertos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dejar a un ladito los virus. Ya voy a mencionar un poquito de ellos más adelante, porque pues es importante mencionarlos, no nada más porque estén de moda ahorita, sino que yo creo que otra vez, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Yo creo que los virus han de haber sido como el huevo, ¿sí? Y después la gallina, que serían las células. Pero bueno, hay también mucha controversia al respecto de que si los virus ya existieron antes de que nosotros existiéramos, bueno, como células, ¿sí? Bueno, vamos a concentrarnos entonces a esta parte histórica, que es la que nos interesa, porque pues es el tema de este curso, que es la biología celular y la teoría celular. Como les dije, bueno, a pesar de que ya se tienen muchos, ya más de un siglo que se conocen, la teoría celular, las primeras, más como dos siglos que se reconoció la primera célula, ¿sí? Al microscopio. Pero bueno, una cosa era que Koch haya encontrado o haya descubierto las células, no sabía o no entendía, pues, lo descubrió incluso en plantas. Entonces, pues, ¿cómo pensar que una planta que tiene algo que parece ahí como celulitas, ¿sí? De hecho, célula significa celda, cell, o sea, en inglés es celda, ¿sí? Que es, digamos, la forma en que describe Koch la imagen que se describía en el microscopio de un pedazo de corcho, de tronco de un árbol, ¿sí? Pero jamás imaginó que nosotros estuviéramos compuestos o constituidos también de células como las plantas, como los árboles. O sea, eso en su tiempo era como inconcebible. Años después, casi un siglo después, a finales del siglo XIX, en donde surge la idea ya de estos dos investigadores, cada quien por su cuenta, médicos, uno matemático, uno dedicado a las plantas y otro dedicado a los animales, y que bueno, pues ellos a través también de sus estudios, igual que incluían el análisis microscópico, ¿sí? Con microscopios un poquito más avanzados, con más potencia de aumentos, más que Koch, que dicen que todos los organismos vivos estamos conformados por células, incluyendo a los humanos. Entonces, igual como que era medio escandaloso y como que un poco creíble lo que decían estos investigadores, ¿no? Entonces, explican así como dice la constitución de la materia viva a base de células y que juegan un papel muy importante en lo que somos, o sea, en nuestra fisiología, que tiene que ver con lo que nutrimos. O sea, si sabemos o se sabía siempre o se ha sabido que si una persona no come, pues se muere, ¿no? Entonces, la base de la existencia o la permanencia de esas células es a través de la nutrición.
Y también que, bueno, pues todas esas células, todos esos organismos, tanto animales, vegetales, humanos, que los humanos eran aparte, ¿no? O sea, jamás se pensaría como Darwin lo mencionó, que éramos parte de los animales, ¿no? Entonces, como que los humanos éramos aparte, no teníamos que ver nada con las otras especies y que también sirven o son la base de la reproducción de todos los organismos y que además son caracteres que se heredan. No hablaban nunca de genética o de genes. Realmente la herencia proviene de un término coloquial que tiene que ver con lo que los padres millonarios o ricos, o pues, aunque sean pobres, pero algo le dejaran materialmente a los hijos. Igual se hizo la analogía de que, bueno, pues, así como los padres les heredan sus bienes materiales, pues también le heredan sus enfermedades, también le heredan sus características fisiológicas, todo lo que tiene que ver con su persona, ¿sí? De hecho, si en esa época un hijo no se parecía al padre, pues ahí había duda de que si era su hijo o no era su hijo, ¿no? Cosas por el estilo. Pero bueno, también es, un concepto, una serie de conceptos históricos que, bueno, pues ya sabemos que ocurrieron a finales del siglo XIX y, pues, había, pues, controversia, pero, pues, como no había muchos estudios, pues, tampoco pudieron refutar su idea de que todos los organismos estamos formados por células, ¿sí? Y bueno, al final, con sus postulados o con sus, ideas y sus publicaciones, terminan diciendo que la célula es la unidad fundamental de la vida, ¿sí? Ese, digamos, es que es su legado, eso es lo que realmente dice la teoría celular, que la célula es la unidad fundamental de la vida. Entonces, aquí están Shelley Schwann, Matthias Scheelen, que era botánico, y Theodor Schwamm, que era zoólogo, trabajaba con algunos batracios o anfibios y también algunos reptiles y aves también, ¿sí? Entonces, tanto por un lado como por el otro, o sea, tanto de células animales como vegetales, pues llegaron a la misma conclusión y entre los dos, pues conjuntaron sus ideas, pero cada quien llegó por su cuenta a esa misma conclusión y luego ya ellos, pues no sé la historia de cómo se contactaron o cómo estuvieron en relación para que construyeran entre los dos la teoría celular, ¿sí? Bueno, y parte también, o sea, el postulado corto es, que la célula es la unidad fundamental de la vida, pero no nada más se dijo, digamos, en forma resumida, sino que lo fueron, describiendo con un poquito más detalle, ¿sí? Que también es la unidad anatómica, fisiológica, reproductiva, elemental de todo ser vivo, ajá, que existe o que está en el planeta. Y bueno, un poquito más de detalle de esos postulados. Entonces, la célula como la unidad anatómica de todo ser viviente, la unidad fisiológica de todo ser viviente y también, ¿sí? Apoyando un tanto, ya para entonces ya se había publicado el origen de las especies de Darwin, que también mencionaba que todos tuvimos un ancestro común que debió haber sido bueno, no decía exactamente una célula, decía que tuvimos un ancestro común y, ya, a nivel celular, la teoría celular postula que pudo haber sido el origen de esa vida o ese organismo inicial, pues, posiblemente a través de una célula, que aunque esto era nuevo para ellos, o sea, no lo dijo así Darwin, pero ellos ya lo postulaban que ese primer organismo debe haber sido igual una célula, ¿sí? O sea, peor todavía acerca de, pues, la teoría o el origen divino, ¿sí? Que, pues, estaban poniendo en duda, ¿no? De que aquí los humanos llegaron que ya completitos llegaron y, primero se formó Adán y luego Eva, entonces, pues, nada que ver con el origen a partir de una célula. Entonces, también era un tanto atrevido y hereje pensar que, la vida se originó de una célula. Bueno, surgen, pues, muchas formas de analizar, ¿sí? Y de ver ya los organismos,
Ya los naturalistas, porque pues no había biólogos, los naturalistas de esa época, pues entonces empiezan a hacer clasificación, ya desde Carlos Linneo también en el siglo XIX, pues igual Humboldt, o sea, muchos investigadores, muchos naturalistas de ese momento, pues empezaron a hacer una serie de clasificaciones que ya es hasta es el siglo XX, que empiezan a hacer el gran cambio, la gran clasificación de los organismos en general. Entonces, se clasifican primero como organismos unicelulares, de los cuales hay los procariontes y los eucariontes o eucariotas, y los dentro de los multicelulares o pluricelulares, ¿sí? Que todos van a ser eucariotas, pues se establece a mediados del siglo XX con la teoría de los 5 reinos de Whittaker, en donde tenemos a los procariontes, a las bacterias, los eucariontes, los protistas, todo lo que ustedes van a estudiar en su curso de organismos unicelulares, y a los procariotas del reino fungi, plantas y animales. Posteriormente, pues ya viene otra reclasificación en donde, bueno, pues todos los procariotas se metieron en un mismo grupo y, bueno, ya los microbiólogos del siglo pasado dicen, no, es que sí, todos son procariontes, pero hay diferencias, también hay niveles de procariontes, entonces sigue o aparece un nuevo reino en donde, bueno, se clasifican, no, se reclasifican a los procariontes. El resto de los reinos, el protista, el fungi, planta y animales, permanece igual, ¿sí? De hecho, a los protistas, como no cabían, o sea, hay unos unicelulares que se parecen a hongos, pero son unicelulares, otros que se parecen a plantas, pero son unicelulares, otros que se parecen a células animales, pero son unicelulares. Entonces, todo lo que no cabía en el reino pluricelular lo metieron en protistas, o sea, no cabe ni en bacterias ni en pluricelulares, entonces armamos un nuevo reino que sería el reino protista, ¿sí? A pesar de que, bueno, pues muchos sostienen que pueden ser, por ejemplo, los antecesores de los hongos o del reino fungi o antecesores de las plantas, antecesores de los animales, pero como están formados nada más por una sola célula, ¿sí? No forman tejido, pues entonces los agruparon en organismos unicelulares o protista, reino protista, ¿sí? Bueno, pero, ¿qué tienen en común todos estos organismos? ¿Sí? Sin importar a qué reino pertenezcan, sin importar si tienen núcleo o no tienen núcleo, sin importar, si son, unicelulares, pluricelulares, ya lo mencioné. Entonces, ¿qué tendrían todos en común? Claro, esta clasificación que les acabo de mostrar no la tenía, Sheldon y Schwann, ¿sí? O sea, ellos no tenían esta información, a pesar de que ya había clasificación de organismos, por ejemplo, con Linneo, que tenía, no como reinos, pero sabía que podía distinguir entre plantas y animales, sí había una diferencia, pero no tenía la formación de los reinos. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos organismos que les hizo pensar a esos investigadores, esos científicos de la época, que pudieran tener en común todos? Que aquí hay algunas ideas. Químicamente, ¿cómo estamos conformados? ¿Por biomoléculas? Ajá, o sea, independientemente de que hubiera toda esa clasificación que acabo de mencionar de los 5 reinos, los primeros 5 reinos, ellos no tenían esa información, ellos solamente distinguían entre animales y vegetales. De hecho, uno se dedicaba a la botánica y otro se dedicaba a la zoología. Solamente era como los 2 grandes grupos. Pero decían todos lo que tienen en común es que van a tener biomoléculas que le llaman la unidad química, como, por ejemplo, azúcares o glúcidos, lípidos o grasas, proteínas o enzimas, agua y sales minerales, ¿no? Son como los principales. Aquí, si se dan cuenta, no aparecen los ácidos nucleicos, ¿verdad? Que son elementales. Ahorita vamos a ver por qué son elementales. Pero una célula bien podría solamente subsistir con esto, ¿sí? Entonces, todas las
células, sin importar si es animal o vegetal. Recuerden que los humanos eran aparte, o sea, los humanos no nos comparamos ni con los vegetales y mucho menos con los animales, ¿sí? Bueno, también, bueno, aquí era importante la naturaleza química de estos elementos, ¿sí? Porque ya se tenía, por ejemplo, a finales del siglo XIX, la idea de que las células tenían una membrana formada por lípidos, fosfolípidos específicamente, aunque no se comprendía todavía la conformación exacta de esa membrana. Sí, de hecho, con las teorías de Oparin, precisamente a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, del siglo pasado, pues ya él puso como ejemplo su modelo de célula a partir de sus coacervados. No sé si les hablaron un poquito de la teoría de Oparin, del origen de la vida, origen de la célula. Entonces, esa idea de que los organismos, tanto animales como vegetales, o las células, tenían lípidos, él ya lo pone como ejemplo y de hecho logra hacer artificialmente una célula, nada más que pues tenía algunos detalles, sus famosos coarcevados eran un modelo de célula, pero pues ahí no pudo hacer vida artificial porque le faltaba un pequeño detalle que vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces ya se sabía que todas las células contenían o poseían una membrana, ¿sí? Una membrana, bueno, aquí se ve representada con esta doble capa o esta doble línea rojita, ¿sí? Y los demás nutrientes, o sea, no se hablaba todavía del material genético. Unidad anatómica. ¿A qué se referían como unidad anatómica? Bueno, como aquí lo dice, ya sea organismos de una sola célula, como las bacterias, como las algas, como los protozoarios, como las levaduras en ese momento, pues estaban como muy de moda las levaduras, y las levaduras están entre, pues, pues son más parecidas como que a los hongos, o sea, no es planta ni es animal, entonces, pues son igual, así surge el grupo de los hongos o del reino fungi, porque pues ni son plantas ni son animales, están intermedios, pues vamos a hacerle su propio reino. Igual lo mismo para las levaduras, ¿no? No importa de qué tipo de organismo, ya sea simple, de una sola célula o de muchos tejidos, pluricelular simple y complejo, todos están formados, ¿sí? Por lo menos, o de origen de una célula, ¿sí? A la unidad fisiológica. ¿A qué se referían con la unidad fisiológica? ¿Qué tienen en común todas las células de origen animal y de origen vegetal? ¿Tu metabolismo? El metabolismo. Cuando dicen metabolismo, a que aquí no lo dice, ajá, pero bueno, yo comprendo que es parte de esas funciones en general, ¿sí? Que tiene que ver con la fisiología del organismo, pero específicamente, ¿a qué nos referimos con metabolismo? Porque metabolismo es todo. Metabolismo son todas las reacciones, bioquímicas que se llevan a cabo dentro de la célula. Pero hay una parte específica del metabolismo, ¿sí? Que tiene un fin determinado, ¿como cuál sería? ¿Para qué el metabolismo de la célula? O cuando hablan de metabolismo, ¿a qué se refieren con metabolismo? Sí está bien, pero ¿a qué se refiere? ¿No? ¿No, La nadie? nutrición. No, la nutrición es el mecanismo por el cual ingresan esas biomoléculas, entran esas biomoléculas a la célula. Podríamos hablar de transporte de moléculas, pero la nutrición no es el metabolismo. Se requieren las biomoléculas para iniciar el proceso metabólico, ¿sí? Pero la nutrición es el mecanismo por el cual van a entrar los nutrientes o esos elementos, esas biomoléculas, pero no tiene que ver con el metabolismo, pero se necesita para iniciar el proceso.
Pero sin nutrición no hay metabolismo. Ajá, nutrición, ¿qué más? Del metabolismo está el anabolismo y el catabolismo, y el metabolismo principalmente es para producir la energía que va a ocupar la célula en crear en todos los procesos celulares. Ajá, correcto. Entonces, vamos a quedarnos con una palabra clave que mencionaste. Todo lo demás es cierto, pero nos vamos a quedar con que el metabolismo, y de hecho vamos a tener toda una unidad para hablar de metabolismo a detalle. Entonces, de lo único que nos vamos a quedar es la obtención de energía. ¿Para qué sirve el metabolismo? Para producir energía en el interior. Sin energía no hay nada, sin energía no existiría ningún proceso celular, ¿sí? Entonces, el metabolismo, que son una serie de reacciones, múltiples reacciones bioquímicas necesarias, o el fin de esas reacciones es obtener energía. Claro que inicia con los nutrientes, o sea, sí está relacionado con los nutrientes, pero los nutrientes no son el metabolismo. Los nutrientes se requieren para iniciar el proceso metabólico. Lo que realmente produce la energía es el metabolismo, ¿sí? ¿Y esta energía para qué? Para llevar a cabo todas las funciones fisiológicas de la célula. Crecimiento, ¿sí? Em, síntesis de proteínas. Sin la síntesis de proteínas no hay crecimiento, que también es parte del metabolismo. Bueno, aquí hablan de la respiración. Se supone que la respiración es un proceso metabólico, parte de los procesos metabólicos que nos permite obtener energía, ¿sí? Pero que también permite reaccionar. A lo mejor no todos los organismos tienen sistema nervioso, como los animales o muchos organismos. Háblese de organismo unicelular, también tienen sensibilidad e irritabilidad, ¿sí? A través de mecanismos químicos, por ejemplo. No se necesita tener pues, una neurona, sabemos que las neuronas son las que transmiten el impulso nervioso, pero pues no todos van a tener neuronas, no todos van a ser pluricelulares. Y también van a tener mecanismos que les permitan intercambiar, ya sea para introducir material, nutrientes, o para sacar o eliminar todo el producto de la digestión o la secreción, la excreción de productos de desecho. Entonces, es un mecanismo de entrada, salida y permanencia en la célula. Y a todo eso le llamamos unidad fisiológica. Todo lo que ocurre dentro de la célula gracias a la obtención de energía, gracias al metabolismo de la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común todas las células? Biomoléculas, ¿sí? Pues una membrana que delimita a la célula, o por lo tanto todos tienen células, y por lo tanto todos tienen procesos fisiológicos que los hacen permanecer. Y bueno, terminamos con la reproducción o la división de la célula, ¿sí? Entonces, también se requiere energía, también es un proceso fisiológico el hecho de la reproducción. Para algunos, pues será muy sencilla, como las bacterias o los organismos unicelulares, que se dividen solamente en 2 células. Para los organismos pluricelulares o más complejos, bueno, vendrá la reproducción sexual, que es mucho más tardado y mucho más, complicado, ¿sí? Bueno. Entonces, hasta aquí, entonces, todo esto, o sea, a lo mejor podemos resumir la teoría celular en lo que ya habíamos mencionado, que decía: "La célula constituye la unidad anatómica, fisiológica, reproductiva, elemental de los seres vivos". Ahora sí, ya tenemos todos los elementos, ya analizamos cada una de las etapas, cada uno de los elementos que, llevan el trasfondo precisamente de la teoría celular, ¿sí? A lo mejor, pues, es que fácil, es de todas las células, más bien todos los organismos están formados por células, la célula como la unidad fundamental de la vida. Lo pueden encontrar de muchas formas los enunciados, pero lo importante es que las entiendan, lo importante es que, se comprenda ese proceso, ¿sí? Y bueno, ya aquí, pues, ya entramos en los detalles de lo que realmente, decían o expresaban los postulados de la teoría celular de, de Sheldon y Schwann. Pero, ¿por qué se queda como teoría celular? ¿Por qué no podemos decir que es la ley de el origen a partir de una célula?
sea, sí hay evidencias, ¿no? De que todos los organismos, o sea, cuando puedes comprobar algo, cuando lo demuestras algo, lo conviertes en ley. Cuando es teoría, pues solamente tienes la información teórica, pero no lo puedes comprobar. ¿Por qué no le llamamos leyes de la célula? ¿Qué falta por descubrir de la teoría celular para que se mantenga como teoría? ¿Sí me explico? Por ejemplo, las leyes de Mendel. O sea, no dice la teoría de Mendel, las leyes de Mendel, porque Mendel pudo comprobar matemáticamente, demostrarlo y replicarlo, ¿sí? Que realmente los genes se transmiten, al menos en el chícharo, ¿sí? De la forma en que lo explicó. Sí, ya más adelante en otro curso, pues vamos a ver con detalle las leyes de Mendel. Pero ¿por qué no dicen las leyes de la célula? No, la teoría la teoría celular, no las leyes celular o celulares. ¿Por qué? No, no, nadie. O sea, sabemos que sí tienen membrana, todas las células tienen membrana, todas está formada por una doble capa fosfolipídica, que tiene regiones hidrofóbicas e hidrofílicas, que todo el material genético está formado por ADN. Bueno, eso no decía la teoría celular. Bueno, pues sabemos que eso ya es universal. Lo que estamos viendo que todos tienen biomoléculas, que todos tienen pues una serie de procesos fisiológicos, que todas tienen metabolismo, que todas pueden, a través de la absorción o de la digestión y la excreción, pues reciclar la materia orgánica. Pero ¿qué falta para convertirlo en ley? Eso es cierto y se puede demostrar y se ha demostrado, se ha replicado, pero ¿qué falta por comprobar de la teoría celular de Scheiden y Schwann? Nadie, nadie. Creo que aquí está la clave. El origen de la vida. El origen de la vida, ese es el asunto que no podemos comprobar. Es una teoría, porque ¿quién está seguro que la vida inició en una célula? Que la vida se originó ni siquiera en este planeta. O sea, acuérdense que también está la teoría acerca de que las primeras formas celulares provenían de otros planetas, ¿no? O sea, la teoría de la exobiología, ¿no? La, ¿cómo le llaman? El origen extraterrestre posible. ¿No sería de la teoría de la panspermia? De la panspermia también, o sea, hay muchas teorías acerca de dónde nos originamos, ¿sí? O sea, no tenemos la evidencia de que la célula haya surgido aquí en este planeta y a partir de una célula se derivó todo lo que es los organismos vivos que actualmente, bueno, claro, a través de los procesos evolutivos se hayan diversificado hasta tener todas las especies que están actualmente, ¿no? Entonces, no hay todavía evidencia que nos pueda comprobar, ¿sí? Afirmar contundentemente que la vida se originó de una célula. Ese es el problema. Todo lo demás sí, todo lo demás se puede comprobar, todo lo demás es comprobable, todo lo demás se entiende y se ha demostrado, pero no podemos demostrar el origen de la vida o de todo ser viviente a partir de una célula. Como les decía, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí, ya como célula, pero antes de célula, ¿qué había? ¿Sí? Que es el tema que estamos ahorita tratando de entender y de discutir acerca del origen de la célula. No sabemos cómo se originaron las primeras células. Se supone, hay muchas teorías, pero no tenemos todavía las evidencias en la mano, ¿sí? Bueno, antes de entrar a esa controversia, porque pues, igual nos podemos quedar aquí horas y días discutiendo de que si fue o no fue una célula la que originó la vida o cómo se originó esa célula para dar vida,
¿sí? Porque pues estos son temas que no tiene, no sé, poquitos años, tiene siglos que se viene debatiendo cómo se originó la vida, ¿no? Bueno, pero lo que sí sabemos es que pues se han clasificado, ¿sí? Tenemos los dos grandes grupos, ya lo vimos en nuestra tablita. Bueno, primero los organismos se van a dividir por el número de células, o sea, unicelulares y pluricelulares. Dentro de los unicelulares tenemos a nuestros dos grandes grupos, procariotas y eucariotas. Y bueno, ya lo habíamos visto lo comentamos la clase pasada antes de su examen, de que, bueno, aunque no vamos a ver como tal, o no vamos a estudiar los procariontes, porque eso es de otro tema, pero sí los vamos a comparar con los eucariontes, porque este curso es solamente de eucariontes, pero tenemos que hacer referencia a ellos porque pues se supone que el organismo más antiguo o que donde debió haber surgido la primera célula debió haber sido muy parecido a un procarionte actual, sin nada que ver con los procariontes que estamos en este momento conviviendo con ellos, pero se supone que la forma más simple de una célula pues, es un procarionte. Y también tenemos la idea de que pues nada más la diferencia entre un procarionte y un eucarionte es el núcleo. Pues no necesariamente, ¿verdad? O sea, esto es lo más sobresaliente. Eso es a lo mejor lo que más se puede observar, pero no es lo único, ¿sí? Entonces aquí pongo una serie de elementos o de características que creo que sí es importante que los tengan ahí anotados o al menos que se quede aquí en la evidencia o lo pueden buscar en cualquier otra bibliografía, de las diferencias o la comparación entre procariontes y eucariontes. Entonces ya sabemos que es la ausencia de núcleo en el caso de los procariontes y la presencia de núcleo, o sea, llámese núcleo, donde está contenido el material genético que está delimitado por membrana. Eso es lo que tenemos como concepto de núcleo, ¿no? Pero no es lo único. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí nos indica que el material genético, bueno, aunque la bibliografía dice que está disperso, no está tan disperso, está bien organizado, bien compactado, específicamente en un sitio que de hecho sí está asociado a la membrana plasmática, o sea, la membrana de la célula, pero no está rodeado por membrana, pero sí está anclado a la membrana de la bacteria o del procarionte, ¿sí? No tiene membrana que lo encierre, pero sí está organizado, no está disperso como nos hacen creer, ¿sí? Está completamente bien organizado, pero además que se presenta una fibra única, ¿sí? En los eucariontas, el material genético está obviamente constituido por ADN asociado con proteínas, que está más compleja, llamada cromosomas, con membrana nuclear, porque ese es el concepto de núcleo. Otra cosa que no lo menciona aquí, pero que es importante que lo veamos en cuanto a comparación, es que tiene más de una copia, por lo menos 2, ¿sí? Por lo menos 2 fibras de ese ADN y la bacteria solo tiene 1. Y a eso vamos al concepto, ¿sí? De una vez vamos a mencionar, aunque no lo dice, así está tomado literal de la bibliografía, a esto y que tiene el material genético, lo que tiene una gran molécula, vamos a llamarle única, pero a esta única fibra, podemos llamarle fibra única, se le conoce con el término de haploide. Ahorita les explico. Por lo tanto, el material genético de los eucariontes doble, voy a poner doble, diploide, ay, disculpen ustedes la mala letra, diploide. ¿Sí? Bueno, entonces esta es principalmente la diferencia que tiene que ver con el material genético, el ADN, porque ya sabemos que no tienen núcleo los procariontes, pero su material o su única fibra de ADN, es igual su doble hélice, e incluso esta fibra está cerrada, le llamamos circular, ¿sí?
y solamente es una copia, por lo tanto, todos los procariontes son haploides. Haplo quiere decir mitad, o sea, solo una parte. Y diplo significa doble, ¿sí? O sea, por más simple que sea el material genético de un eucarionte, por lo menos tiene 2 fibras. Por ejemplo, en el caso de los humanos, tenemos 46 fibras, ¿sí? O sea, también lo podemos decir como 43 cromosomas, pero siempre vienen en pareja. Por lo tanto, decimos que tenemos 23 pares, siempre en pareja. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 copias de ese mismo genoma, pero uno lo heredamos o lo tomamos de nuestro padre y otro de nuestra madre. Sí, podemos decir que las bacterias, y no nada más las bacterias, también otros organismos eucariontes, pero ya de forma muy especial, también sí tienen una sola copia. Sí, pero bueno, esos son casos especiales, pero todos los organismos procariontes solamente van a tener una copia. La mayoría, o sea, la gran mayoría, salvo sus excepciones, todos los eucariontes tienen 2 copias o son diploides. No necesariamente tienen que ser de reproducción sexual, porque bueno, eso lo mencioné para los humanos, pero hay protistas, hay, por ejemplo, honguitos o protozoarios que no tienen reproducción sexual, pero sí tienen 2 copias de ese mismo genoma, de esos mismos ADNs. Puede ser una fibra doble, 3 fibras dobles, en fin, siempre en doble, siempre en pareja, ¿sí? Sea o no sea de reproducción sexual, ¿sí? Digo, salvo algunas excepciones muy, muy contadas que vamos a ir también viendo en el capítulo, bueno, en la unidad de reproducción, ¿sí? Bueno, todas presentan membrana, ¿sí? Eso es también una estructura universal comprobada, o sea, ya es una ley que todas las células están conformadas por membrana, pero ¿cómo explican que hay virus que tienen membrana si no son células? Por eso digo que los virus vienen a meter ahí el desorden, ¿sí? O sea, hay virus que se roban parte de la membrana celular de la célula que parasitaron y cuando se reproducen dentro de ella, se llevan parte de la membrana para, no ser reconocidos como, agentes, patógenos o nocivos y quedar como camuflajeados con un pedazo de membrana. Entonces, todos los organismos vivos tienen membrana y los no vivos también. Claro, son sus excepciones, no todos los virus tienen membrana, pero sí hay un grupo de virus que tienen membrana. Por eso digo, los virus vienen a poner el desorden porque no podemos formar leyes específicas y decir que todos los organismos vivos sí tienen membrana y los virus no están vivos y algunos tienen membrana, ¿sí? Por eso le digo, no siempre se pueden generar leyes universales. Ahora, los ribosomas. Bueno, nada más antes de lo de la membrana. Los procariontes, la mayoría, una gran mayoría, van a tener una pared celular, digamos, muy característica de los procariontes que le llamamos peptidoglicanos. Dentro de los eucariotas solamente algún grupo de organismos, tanto protistas como fungi y plantas, de hecho la mayoría, menos los animales, o este grupo de los animales, carece de pared. El resto, aunque tienen pared, bueno, pues es diferente la pared de los hongos o de los fungi que de los vegetales, o diferente al de muchos de los protistas que sí tienen pared. Igual no todos los protistas tienen pared, pero sí muchos de ellos, ¿no? Bueno, es otra característica que va aunada o va asociada estrechamente, de hecho, la pared de las bacterias o de los procariontes, muchas veces está rodeada por 2 capas de membrana, una interna, otra externa, y queda como que a la mitad, como sándwich, en la pared intermedia, ¿no? Eso, bueno, pues es nada más característica de unos tantos, pero todas están muy relacionadas, todas las membranas de los procariontes están relacionadas con pared celular, no así los eucariotas. Los ribosomas. Aquí en procariontes dice que presentan ribosomas, en eucariontes no dice que presentan ribosomas, pero forzosamente también es una característica de todas las células vivas presentar ribosomas,
¿Cuál es la diferencia entre los ribosomas de los procariotas a los de los eucariotas? ¿Alguien sabe? No. No, nadie. Cuando vimos el dogma central de la biología, sabemos que forzosamente para que haya una traducción de la información, traducción del mensaje a partir del ADN, tiene que haber transcripción a RNAs y estaba el RNA ribosomal, a eso le llamamos ribosomas. Recuerden que los ribosomas son conglomerados moleculares formados a partir o como base RNA ribosomal. Entonces, forzosamente, hasta los virus tienen RNA, ¿no? Entonces, todos los organismos vivos y no vivos tienen ribosomas o RNA ribosomal, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es algo muy simple, ¿sí? Que tiene que ver con el tamaño o el peso molecular de los ribosomas de los procariotas. Los procariotas son tan simples, ¿sí? Además, muy rápidos. ¿Por qué? Porque no tienen que gastar tanta energía para crecer y reproducirse o dividirse. Entonces, pues es más económico fabricar o sintetizar ribosomas pequeñitos, ¿sí? Comparado con los ribosomas de los eucariotas. Vamos a ver más adelante que sí tiene un costo energético el hecho de sintetizar grandes tamaños de ribosomas, ¿sí? Entonces, la diferencia entre uno y otro solo es el tamaño. O sea, son más grandes los eucariotas, los ribosomas de los eucariotas, que los ribosomas de los procariotas, pero los dos tienen ribosomas. Si no, no habría síntesis de proteínas, ¿sí? Ahora, su metabolismo o su fisiología, por ejemplo, es muy versátil. Los más versátiles que hay son las fisiologías de los procariotes. El metabolismo puede variar. El metabolismo o la fisiología, sí, aunque son cosas diferentes, pero a la vez están relacionados, tiene que ver con la forma de obtener energía. No siempre es a través, por ejemplo, de la respiración, ¿sí? También puede ser de compuestos inorgánicos, o sea, las bacterias tienen la capacidad de, a partir de compuestos inorgánicos, ¿sí? Eh, tomar sus nutrientes y producir energía. Los eucariontes no. Los eucariotes o los eucariotas forzosamente requieren de compuestos orgánicos, ¿sí? Para transformarlos y producir energía, ¿sí? También en el caso de los procariotes pueden existir sin oxígeno. O sea, el oxígeno, ¿para qué se requiere? El oxígeno para el proceso de respiración, y el proceso de respiración es para obtener energía. O sea, puede haber organismos anaeróbicos, ¿sí? Puede haber de los dos tipos, tanto obligados como facultativos, y organismos que sean aeróbicos, o sea, que requieran oxígeno. Para los eucariotas no, la mayoría, salvo algunas excepciones, son muy pocos los que son anaeróbicos. Sí, podemos decir que solamente organismos unicelulares, unos cuantos grupos de organismos unicelulares son anaeróbicos. El resto, todos los demás reinos son aeróbicos, estrictos, obligados, si no, no pueden hacer los procesos de obtención de energía, ¿sí? Entonces, la energía que producen los eucariontes está hecha a base de procesos de respiración con oxígeno. Y los procariotas, pues, son muy versátiles y no todos necesitan oxígeno, no todos son a través de la respiración aeróbica, ¿sí? Sí, entonces, también metabólicamente también hay diferencias importantes, ¿sí? Y bueno, en cuanto también, o sea, eso es en cuanto a transformación de los nutrientes. Ahora, la obtención de nutrientes, dice que la mayoría de heterótrofos, pues, a lo mejor en cuanto a número de especies, pero en cantidad de organismos, ¿sí? Por ejemplo, las cianobacterias. Las cianobacterias, ¿qué son? Son bacterias que hacen fotosíntesis, que están formando parte del fitoplancton, igual que las algas unicelulares o incluso las algas también pluricelulares que forman parte del fitoplancton marino, que son las que nos proveen principalmente de oxígeno en la atmósfera. Sí, o sea, el oxígeno que respiramos, el 80% del oxígeno que respiramos no viene de los arbolitos de aquí del bosque, o bueno, pues en las ciudades ni siquiera hay bosque, ¿no? O de las montañas. No, el oxígeno que respiramos, el 80%, a lo mejor sí contribuye más, o sea, tendríamos más oxígeno, más concentración de oxígeno,
si estamos en un bosque y sobre todo cercano a las playas, cercanos a los mares, pero igual el oxígeno que se produce en los mares, pues viaja porque es un gas y se arrastra hacia los continentes. Entonces es realmente de ahí de donde proviene el oxígeno que respiramos gracias a los procariotas autótrofos, ¿sí? Entonces, sí, en la mayoría, en cuanto al número de especies, la mayoría no son fotosintéticos, pero sí hay un grupo muy grande de organismos, a lo mejor de especies no muy variadas, pero que hacen el proceso de fotosíntesis, como las cianobacterias, ¿sí? La división, o sea, todo esto, como les dije, tiene un costo energético. Son muy variados, muy simples a lo mejor en su metabolismo, en la forma de obtener de energía. La respiración aeróbica es un proceso metabólico muy largo, pero muy eficiente, ¿sí? O sea, es más rápido hacer la respiración anaeróbica porque es instantánea, en segundos, pero obtiene muy poquito ATP. El proceso de respiración aeróbica es muy largo, es muy tardado, son muchas reacciones, pero es muy eficiente porque permite producir mucho ATP. Y para hacer todo el proceso el flujo de la información génica, de producir proteínas y enzimas, es muy largo y muy costoso. Y sin ese proceso, como dijimos, no hay reproducción, no hay división, ¿sí? En cambio, las bacterias, pues, tienen poquito ADN, poquitos, estructuras moleculares, su metabolismo es muy simple, muy rápido, entonces la división para ellos es de forma instantánea, horas, minutos. En cambio, para los eucariotas requiere muchos procesos. El proceso de división, además, la división es muy lenta, tanto por mitosis como por meiosis. Meiosis más lenta que la mitosis, más tardada. Tiene un costo energético muy alto. Entonces, tarda más tiempo en dividirse una célula eucarionte que una célula procarionte, ¿sí? Entonces, esas son como que las diferencias, no nada más que tiene núcleo y no tiene núcleo. Eso déjenlo para los estudiantes de preparatoria. Ustedes ya tienen más información, ustedes ya comprenden que hay muchas diferencias más que semejanzas. Bueno, sí hay semejanzas, pero más diferencias entre un procarionte y un eucarionte, y no nada más es el núcleo, ¿sí? Entonces, la próxima vez que les pregunte en qué se distingue un procarionte de un eucarionte, ya tienen más elementos para indicar que no nada más es el núcleo, sino son muchos otros aspectos estructurales, moleculares, fisiológicos e incluso reproductivos, metabólicos, que no se diga.